El primer testimonio del día hoy tiene que ver con un tema que no estuvo en la agenda en la última semana, pero sí está presente en la memoria de todos los bahienses. Tiene que ver con el temporal ocurrido el 16 de diciembre pasado, que dejó 13 víctimas y muchos heridos. Hoy tenemos aquí en el estudio a Sebastián Massa, es abogado, particular damnificado en la causa que investiga la justicia las responsabilidades de lo ocurrido en la tragedia de Bahiense del Norte, donde fallecieron 13 personas, y además de ser abogado y particular damnificado, era esposo de Juliana Barquero, ¿sí? Una maquilladora que esa tarde-noche, estaba en Bahiense del Norte y que lamentablemente perdió la vida en Bahiense del Norte. Sebastián, bienvenido a Enfrentados. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes, gracias por la invitación. Acá estamos. Bueno, Sebastián, antes de entrar, yo veo que trajiste una carpeta con muchos papeles. Antes de preguntarte por la causa judicial, que me imagino que tiene algún tipo de avance en la justicia y eso es lo que queremos saber, te pregunto qué sabemos lo que pasó esta noche. Hace un ratito fuera de aire estábamos conversando y me contabas que estabas ahí, que debías estar en el lugar de los hechos con tu mujer. Sí, bueno, acá en televisión sé que los tiempos son reducidos, voy a tratar de abreviar un poco para hacer una introducción y que se entienda cómo fue esto. Ese día era el cierre de año de patín, como todos los años hacía el Club Bahiense del Norte, y donde patinaba nuestra hija, más chica. Juliana durante años se dedicó por hobby y ad honorem a maquillar a todas las chicas. Ella en realidad era docente de profesión, licenciada en educación el último tiempo. Y esa tarde, por algún motivo que desconozco, no realizó esa tarea y fue a sentarse a la tribuna en espera de lo que era el inicio del show de patín. La hija de ustedes iba a patinar esa noche. Sí, 11 años, nuestra hija menor. Yo las dejo ahí 7 menos 10 de la tarde y por un motivo, por una distracción de uno de mis hijos que me pide que lo lleve a otra institución deportiva horas antes, había quedado en irlo a buscar porque el clima estaba feo. Haciendo el relato más breve, esto hace que me vuelva a mi casa, hago unos minutos de tiempo y cuando salgo a buscar a mi otro hijo a la cancha de Olimpo, bueno, no puedo llegar nunca al estadio de básquet del Club Olimpo porque las calles se encuentran obturadas por árboles caídos, cables, caos, gente que circulaba en contramano. Y en ese interín, que voy acompañado por mi hijo del medio, de 16 años, yo para no aplastar el celular sobre el que iba sentado, le digo, hazme el favor, tenémelo. Y veo que mi hijo se pone muy mal, pega un grito y lo miro, yo no entendía nada porque iba manejando, digo, ¿pero qué te pasa? El teléfono estaba abierto en un grupo de WhatsApp donde él me dice, llorando, papá, se cayó el techo de Bahiense del Norte y hay muertos. Mi sorpresa fue terrible. Digo, ¿qué me estás diciendo? Me dice esto y llora. Y bueno, como puedo, en contramano, porque ya todos circulaban en contramano en ese momento, porque las calles estaban intransitables, me dirijo como puedo hasta Bahiense del Norte, dejo el auto tirado literalmente en Juan Molina y Vietes, no recuerdo ni cómo llegué hasta ahí. Salimos corriendo, mi hijo por una cuestión física corría mucho más rápido que yo y estaba en shock. Yo tratando de calmarlo, cuando llegamos a Bahiense del Norte, terrible la situación, todo oscura, tránsito cortado, cables, árboles tirados, mucha agua. Entramos gritando literalmente el nombre de mi esposa y de mi hija. Una persona que estaba ahí me pregunta quién era la nena. Cuando le digo quién era, me dice, las chicas están en el palier del edificio contiguo. Fuimos, buscamos la nena, la encontramos después de unos minutos. Le digo a mi hijo que se quede con ella, por favor, y me voy a buscar a la madre. Cuando me voy a buscar a la madre, empiezo a ingresar por Salta 28. A mi derecha empiezo a ver ladrillos caídos en la zona de las canchas de pádel. Viene un dirigente de Bahiense del Norte saliendo, Leandro Ginobili, le digo, ¿pero qué pasó? Me dice, no sé, un huracán, me dijo una cosa por el estilo. Yo me sigo adentrando, no entraba nadie, veo todo oscuro y en un momento sigo viendo ladrillos, todo oscuro, y digo, puedo morir aplastado acá porque me había quedado grabado lo del techo. Deshago el camino, salgo, doy la vuelta a la manzana y vuelvo a entrar al club, pero por la parte de atrás del último salón donde se hacía la exhibición de patín, y lo que vi, Sergio, fue terrible.
fue terrible porque estaba todo absolutamente a oscuras, mucho polvo en suspensión, un par de reflectores con un par de personas que por la vestimenta serían bomberos o de defensa civil, no lo puedo establecer, y empiezo a ver a 2 o 3 metros a mi derecha cuerpos tirados, lo que fue terrible. No sé por qué tipo de mecanismo me puse muy frío y pude continuar estando ahí cuando advierto que se había caído, se había desprendido todo lo que era la pared del fondo, te diría casi entera, por lo menos yo veía eso en ese momento, y a mi izquierda, es decir, abajo de esa pared, veo gente sentada en una tribuna apoyada y literalmente sepultada en escombros, con ladrillos en su cuerpo, y quedaron apoyados en una baranda. Veo a 4 o 5 personas de esa manera, lo que fue muy impactante, y en los segundos que tardo en reaccionar, porque no podía creer lo que veía y tampoco entendía cómo reaccionar, decido adentrarme y empezar a avanzar para buscar a mi esposa. Ahí rápidamente soy compelido por 2 personas que ingresan de muy mala manera, me sacan y me dicen que me tengo que ir. Le digo, déjame estar porque estoy buscando a mi esposa. Me dicen que no, que vaya por los hospitales. Bueno, ahí empecé un raid que lo voy a simplificar mucho, es muy largo. Eso debe haber sido... Vos abandonás el lugar automáticamente cuando te sacan. Porque Eran me sacan. personas de seguridad de los servicios de emergencia. No podría decirte de seguridad. Era gente que seguramente estaba tratando de asistir, no se identificaron. Esto fue todo muy caótico. Claro. De hecho, no puedo entender cómo yo, viniendo desde Olimpo, llego primero que mucha otra gente que después termina trabajando ahí. No pude entender eso. Esto me lo puse a pensar el último tiempo, ¿no? Cómo esto estaba primero en un portal de noticias, cómo lo toman de ahí y cómo la ayuda cuantitativa de los servicios de emergencia llega mucho más tarde. A partir de ahí empiezo a peregrinar por los hospitales, el hospital municipal que está a unos metros, donde era todo caos, con la luz cortada, donde había mucha gente desesperada como lo estaba yo también. De ahí no había novedades, estoy resumiendo mucho el relato para no ocupar tiempo. Me voy al Hospital Pena como puedo. En el Hospital Pena habían entrado 10 a 12 personas que estaban perfectamente identificadas y habían entrado conscientes, no estaba. Me voy a las comisarías, paso por la Policía Federal, estaba cerrado. Paso por la Comisaría Segunda, había una persona muy joven que me dice que me dirija al hospital y le digo, mirá, vengo de ahí. Era todo un círculo sobre el que empiezo a andar de forma permanente a lo largo de las horas, el teléfono casi sin batería, sin luz. En el medio había ido a mi casa, que estoy a unas cuadras del club, a dejar a mis hijos. Para colmo se traban las puertas, no podemos entrar y tuvimos que con mi hijo tirar una puerta casi a patadas para poder dejarlos ahí y volver a salir. La verdad que fue todo muy duro. Duró muchas horas y cerca de la 1 de la mañana vuelvo a Bahiense del Norte, ya no me dejan ingresar, y una persona de la Fuerza de Seguridad de la Policía Bonaerense, una chica muy joven, ante mi insistencia me dice cómo estaba vestida mi esposa. Le doy una mínima descripción porque tampoco lo tenía tan claro, es decir, uno no está todo el tiempo fijándose en esos detalles. Ingresa y cuando sale me dice, mira, es casi con seguridad el cuerpo que faltaba identificar. Me volví loco, le dije, déjame entrar, no me dejan entrar, le imploré. Otra persona de muy mala manera me dice, andate a llorar con tus hijos. Le contesté una cosa que no voy a reproducir y le dije, mira, yo no puedo irme a mi casa a decirle a mis hijos que me parece que la madre está muerta. Entonces déjame entrar. No me dejaron entrar. Ya a esa altura no sabía qué hacer y decido ir a la comisaría por segunda vez caminando. No llegaba más, con una linterna voy hasta la comisaría segunda, y esta misma persona que se había ofrecido a entrar a Bahiense del Norte me hace entrega en la comisaría. Para esto serían las 3:30 de la mañana, del anillo de mi esposa, lo que para mí fue devastador. Se me cayó el mundo. Digo literal esto, sentí que me morí, sentí que estoy, pero no estoy más. No soy más el que era, claramente. Y a partir de ahí empezó este calvario. Volví como pude
una hora antes de esto había ido a recuperar a mi hijo que había quedado varado en el Club Olimpo. Hasta ese momento no tenía noticias de él. Como pude, a los dos mayores les di esta noticia terrible. Nos quedamos sin entender muy bien lo que estaba pasando, con la luz cortada, terrorífico. Y a la hora y pico, poco más, recibo un llamado de la morgue del Hospital Pena que me haga presente, por favor. Y tuve que partir ya casi amaneciendo. Estábamos en vísperas del verano, amanece muy temprano, y veo cómo la gente empieza a acomodar las cosas. Había gente barriendo la vereda, corriendo ramas, y yo subiéndome al auto para ir al Hospital Pena a reconocer a mi esposa. Fue muy terrible, y a la vuelta, lo peor, tuve que despertar a mi hija, que se había dormido en la creencia de que la madre estaba bien, para darle esta noticia terrorífica. Uh-huh. Es durísimo lo que contás. Yo creo que en Bahía todavía no nos hemos enfrentado a estas historias, por lo duras que nos resultan y demás. Creo que son necesarias contarlas, mostrarlas, fundamental eso. Antes de entrar en lo judicial, digo, ¿cómo continúa la vida? Y desde el punto de vista humano, ¿hubo gente que se acercó a darles una mano, a contenerlos después de la tragedia o no? No, la realidad es que recibí a los pocos días, como mi esposa no era oriunda de Bahía Blanca y su voluntad era el día que ocurriese una cosa de estas características, aunque nunca nadie piensa que va a ocurrir a esta edad. Mi esposa quería descansar en su pueblo, yo respeté esa voluntad y tuve que trasladar el cuerpo a la ciudad de Chacabuco. Estando en la ciudad de Chacabuco, sería 20 de diciembre, recibo un llamado, no puedo establecer ahora, no recuerdo si fue del hospital municipal o del Hospital Pena, creo que del Hospital Pena, del área de salud mental, a ver si me quería acercar. Le expliqué que no estaba en la ciudad. Ese fue el llamado que vos me estás preguntando en virtud de lo que puede entenderse de ponerse a disposición. Y el día 26 de diciembre recibo un llamado de un dirigente de Bahiense del Norte que me preguntó cómo estaban mis hijos. Yo entre el día 20 y el día 29 de diciembre estuve haciendo trámites en el cementerio de Chacabuco para que mi esposa tuviera su último lugar de descanso en un lugar digno y en un lugar que ella hubiese deseado, con lo cual, además de todo lo que ya venía ocurriendo, la pasé bastante mal en esas fechas que son siempre sensibles. Retorné a Bahía Blanca el día 2 de enero, me encontré con una realidad espantosa que no se la deseo a nadie, que no logré entender, te diría, que hasta el mes de marzo. Uh-huh. No me explico, después algún profesional me aclaró esto, no me explico cómo seguí, porque no entendía, no me entraba esta idea. A pesar que desde lo intelectual vamos a decir, lo comprendés, desde lo emocional no lo interiorizás. Uh-huh. Bueno, y acá estamos. A partir del mes de marzo traté como pude de recomponerme, y con la ayuda invalorable de un amigo y colega como es el doctor Jorge Otarán, me presenté en la causa, traté de leer. Hasta ese momento yo no tenía un criterio jurídico de esto, porque estaba pasando desde lo humano una situación espantosa, Sergio, tratando de contener a mis hijos, tratando de aprender a vivir sin la madre. Yo, como en general los hombres, podemos hacer un asado, podemos colaborar en la casa, pero las madres, las mujeres son en definitiva las que tienen un rol preponderante. Y bueno, tuve que hacerme cargo de situaciones de la diaria que me eran absolutamente insolubles, no las podía Uh-huh. resolver. Sí, con el pesar de todo lo que significa esto. Y con el pesar de todo lo que significa esto. Que es lo más importante. Y en verano, y con todo lo que pasó en este verano, que se cortaba la luz, que estábamos sin agua, que bueno, lo que le pasó a todo el mundo. Sí. Recién en el mes de marzo empiezo a ponerme un poco más racional, y cuando empiezo a leer la causa,
La verdad que fue un golpe también durísimo, porque cuando uno empieza a leer el motivo del por qué, se empieza a dar cuenta, sí, bueno, el temporal fue para todos, pero los únicos muertos, hasta donde yo tengo conocimiento, y no tengo prueba para decir lo contrario, todos los muertos estuvieron ahí adentro, en el Club Bahiense del Norte. Y esto se explica porque desgraciadamente la construcción de ese lugar, es decir, la pared que se derrumbó, carecía de todo refuerzo estructural. Esto es una aseveración de una pericia. Carecía de todo refuerzo estructural. Para que se entienda, no había encadenados horizontales, cuando tendría que haber habido 4 al menos, había 2. Y no había las columnas verticales tampoco desde el 1,7 m hasta el 1,12 m. Es decir, sí, esto es una altura de 12 metros, 11,90 metros por 35 de ancho, donde hasta el 1,7 m podríamos decir que se habían respetado los encadenados y los refuerzos que requiere una construcción estándar de esa magnitud, independientemente del año en que se haya hecho. Porque ahora quieren poner en tela de juicio que esto fue hecho cuando no había una normativa que dijera lo que tenía que ocurrir. Pero esto está mal hecho desde las reglas del construir, que puede entender cualquier persona sin ser ingeniero. Y en esa misma lógica, todo esto que estaba por encima del 1,7 m fue lo que se derrumbó encima de la gente. Es importantísimo lo que estás diciendo. Sebastián, tengo que hacer una breve pausa. Ahora me seguís contando algunos detalles más, sobre todo de la causa judicial, que vamos a entrar en eso. Hacemos una breve pausa en Enfrentados y seguimos conversando con Sebastián Massa. El monóxido de carbono es un gas que no se puede ver, no se puede oír y no se puede oler. Las muertes por intoxicación se pueden prevenir. Mantén siempre los ambientes ventilados. Recordá que la llama de las hornallas debe ser azul. Controla instalaciones y artefactos con un gasista matriculado. Antes de dormir, apagá las estufas. No cubras las rejillas de ventilación. Evita usar el horno y hornallas para calefaccionar tu casa. Si sentís dolor de cabeza, náuseas, vómitos, somnolencia, mareos o palpitaciones, no te demores. Abrí puertas y ventanas y llamá al 107. Un invierno libre de intoxicaciones por monóxido de carbono es posible. Es un mensaje del municipio de Bahía Blanca. y 7:25, seguimos haciendo Enfrentados, hoy acompañados por Sebastián Massa, que es abogado particular damnificado. Su mujer falleció en la tragedia de Bahiense del Norte el pasado 16 de diciembre. Recién nos contó en un relato muy conmovedor la historia, lo que vivió aquella noche. Y ahora, Sebastián, me interesa entrar en la causa judicial. ¿Qué avances hubo en esta causa desde el 16 de diciembre hasta hoy? Sergio, se tomaron medidas muy rápidas por parte de la Fiscalía, lo que es correcto, muy atinadas, en los primeros días, en las primeras 48 horas, ordenándose los informes periciales de ingeniería que corresponden. Esto que nos contabas recién de la pared, que bueno, no tenía... Esto no es una opinión mía, esto está escrito, esto está firmado por 3 peritos que conformaron una junta al efecto de presentarle esto al fiscal. Yo creo que es tan contundente lo que dice esa pericia inicial y lo que dice el informe posterior, que no termino de entender por qué ahora entramos como en una etapa de letargo. Ante esa pericia, un resultado tan contundente, ¿hubo alguna respuesta del club? ¿En qué sentido? Una respuesta de por qué esa pared no reunía los requisitos que tiene que reunir una construcción de ese tipo. En la causa no ha sido citada, no ha sido citado a nadie, ni siquiera el club. Es lo que uno no termina de entender. Es decir, con la contundencia de ese informe, al menos uno cree como abogado que tenían que haber llamado algún tipo de declaración. Después el fiscal tiene la potestad de determinar en qué calidad, pero
a mí me parece que tenían que haber sido llamados a declarar. Y más allá de esta pericia que resulta importantísimo, ¿no? Saber si cumplía con los requisitos que establecen las ordenanzas locales de cómo tiene que ser una construcción. ¿Qué otra cosa hay? Bueno, en esta misma pericia, entre otras cuestiones, más allá de la falta de refuerzo estructural, esta pericia dice que esta pared no estaba vinculada con la estructura del techo. Es decir, esta pared estaba, digamos, levantada sobre sí misma, sin ningún tipo de amarre, sin ningún tipo de vinculación en términos constructivos. Pero hay una cosa que es peor todavía. Hay una parte donde se dice que los ladrillos funcionaban como un conjunto de ladrillos apilados sin vinculación entre unos y otros, por cuanto las mezclas que deberían haber unido a estos ladrillos no cumplían la función necesaria, estaban mal hechas, para que se entienda. Cuando se habla de que los morteros estaban... Estás leyendo la causa, ¿no? Cuando se dice que los morteros estaban sueltos, dice, demuestra que la mezcla no se ha adherido bien a los ladrillos y por lo tanto la pared funcionaba casi como un conjunto de ladrillos apilados y con una mala vinculación entre unos y otros. Esta condición evidentemente afecta a la seguridad del muro. Esto se cayó arriba de la gente. Sí, a mí me sorprende porque era un muro que llevaba varios años construido. ¿Tenés la fecha exacta en que se construyó ese muro? Bueno, se dice que esta pared habría sido construida alrededor del año 80. Y nunca hubo ninguna observación vinculada a No, esto era una construcción sin permiso municipal. Y la causa hoy, básicamente, todavía no tenemos imputados, no declaró nadie, básicamente apunta contra el club directamente. No, eso no es lo que dice la causa. Hoy tenemos una causa que, para sorpresa y para disgusto, y esto sí me causa un disgusto bastante importante, la carátula actual de la causa es averiguación de la causal de muerte, averiguación causal de muerte. Cuando queda perfectamente establecido con las autopsias, que se agregaron bastante tarde, por cierto, que la causa de la muerte fueron dos causas básicas de todos los fallecidos, o por aplastamiento o por asfixia. A veces una cosa implicaba a la otra también. ¿Qué puede llegar a pasar en las próximas semanas, en los próximos meses con esta causa? Como abogado te lo pregunto. A esta altura no lo sé, Sergio. Una cosa es lo que uno espera y otra cosa lo que uno espera desde lo racional, desde la formación de abogado, desde haber trabajado alguna vez en un juzgado penal hace muchos años, aunque no me dedico al derecho penal en los últimos tiempos. Yo me animaría a decir que si esto hubiese ocurrido en otro lado, las cosas estarían de otra manera. ¿Por qué lo decís? ¿Qué es lo que esperaría un abogado? ¿Cómo ya deberían haber llamado a declarar a los dirigentes del club? Pero sin duda. Pero eso debió haber ocurrido a las 72 horas. Y no quiero ser irrespetuoso, porque yo confío en la justicia de Bahía Blanca. La justicia de Bahía Blanca es una justicia prestigiosa en la provincia de Buenos Aires, donde a lo largo de los años, no solo en la justicia civil, también en la justicia penal, las esferas más altas de la justicia están integradas por hombres muy capaces, probos. Acá no escuchás cosas extrañas, pero a mí me llama poderosamente la atención que con el cuadro de situación, con una causa que tiene 13 muertos, ustedes que son periodistas podrán bucear en la historia. Creo que nos tendríamos que remitir a 1985 con el tema del elevador 5 para encontrar una cantidad de muertos tan grande. Y no solo de esto se ha hablado poco, sino que la justicia ha hecho poco el último tiempo. Y no termino de entender por qué. No termino de entender. Hay antecedentes de caídas de muros perimetrales. Creo que uno es del Club Libertad. Vos estarás al tanto también de estos antecedentes. Otro no recuerdo si tiene que ver con Villamitre o Libertad, creo que fue, que murió un hombre aplastado por un muro perimetral de una de las instalaciones de Libertad y que terminaron condenados los dirigentes de Libertad teniendo que pagar una indemnización. En este caso se puede seguir, con este antecedente, se puede seguir por la misma vía. Sí, hay que separar lo que es el resarcimiento de los daños y perjuicios que iría por la vía civil, que por supuesto todas las víctimas tienen o tenemos el derecho de ejercitar, con lo que se está hablando en este momento, con lo que está tramitándose, que es la causa penal. Son carriles
que si bien en algún punto podrían ir juntos, pero eso no es tan frecuente porque la figura del actor civil en el derecho penal está un poco acotado o reducida, entonces es bastante más frecuente que el tema de los daños y perjuicios se reclame tiempo después en la justicia civil. Eso cada familia tiene derecho de hacerlo, de no hacerlo, de la manera que quiera, en el momento que lo considere. Lo que pasa que esto, que es la causa penal y que se abre de oficio y que está a cargo del Estado, me llama poderosamente la atención que estemos en esta situación a más de 6 meses, con una pericia tan contundente. Porque cuidado, acá no hay que investigar lo que pasó en 1978 o 1980. Los hechos fueron el 16 de diciembre y el deber de cuidado en el caso de las figuras por obrar culposo se tiene que juzgar al 16 de diciembre del 2023. Uh-huh. Es decir, en este caso la negligencia, no hay que buscarla en quien construyó la pared. Ahí podríamos tener una conducta comisiva, pero acá estamos hablando de conductas omisivas que causan resultados dañosos, Uh-huh. ¿no? Es decir, la omisión impropia. Uh-huh. Además de, bueno, vos como particular damnificado, ¿hay otras familias que están también participando de esta cuestión judicial? Hay algunas personas más presentadas que revisten el carácter de particular damnificado, alguna familia que está siendo representada por nosotros también, y otras personas que han sido heridas y que tienen, bueno, heridas de distinta consideración, Uh-huh. que también revisten el carácter de particular damnificado, sí. Bien, y en este tiempo, digo, más allá de la causa judicial y demás, ¿alguien del municipio, de Bahiense del Norte, se acercó a ustedes para hablar, para contener, para... Nada. Nada. Recibí un WhatsApp hace unos 15 días Uh-huh. y había recibido un mensaje de similares características en el mes de febrero, a ver si mi hija quería volver a patinar para sanar heridas, así como lo escuchas. ¿Y tu respuesta cuál fue? Pero por supuesto le dije que no, que mi hija había decidido no volver al club, pero no solo eso, había decidido dejar de patinar, con lo que eso a ella le gustaba y la ilusionaba, y que me parecía un despropósito que en el lugar donde la madre quedó sepultada bajo los ladrillos sin que nadie la ayudara, pudieran pensar que mi hija podía ir a sanar cualquier tipo de herida. Me pareció un despropósito total. Uh-huh. ¿Qué le pedirías al fiscal, como última pregunta? Que está Yo le teniendo pediría la al causa? señor agente fiscal que siga su propio lineamiento histórico. Es un fiscal tenaz, es un fiscal muy inteligente y de línea dura, el doctor Aguilar, Uh-huh. Cristian Aguilar. que en este caso no hay demasiadas dudas y que uno espera justicia, ni más ni menos. Independientemente de los nombres, esto no tiene nada que ver con eso. Y reitero acá lo que dije en otro medio, estaría haciendo exactamente lo mismo que hago si esto hubiese ocurrido en otra institución. Acá no hay un problema previo, no hay un problema personal actual, ni va a haber un problema futuro personal. Esto es una cuestión legal. Las instituciones no cometen delitos porque son personas jurídicas, pero las personas jurídicas son representadas y tienen la responsabilidad de los actos de las personas jurídicas, los dirigentes de las personas jurídicas. Uh-huh. Pido que se haga justicia, pido que no se olviden de los fallecidos, y si me permitís, Sí, por favor. los quiero nombrar porque cuando uno dice 13 muertos es un número que se diluye. Uh-huh. Sí, yo siempre digo, y lo hemos hablado con Maxi Alica en el programa que hacemos a la tarde, que es lo único que no vamos a recuperar, las vidas de estas 13 personas Bueno, que lamentablemente fallecieron esa noche. nosotros, digo, los familiares, estamos condenados a perpetua, a la perpetua ausencia, en mi caso de mi esposa y de la madre de mis hijos, y en el caso de los demás,
a la perpetua ausencia de hijos, de padres, de abuelos, de tíos, de hermanos. Nómbralos así. Juliana Barquero, 51 años, Luis Alberto Pérez, 67 años, Juana Graciela Dancit, 67 años, Diego Alfredo Casati, 45 años, Brian Ortega, 27 años, Federico Luis Dúo, 44 años, Diego Carrasco, 27 años, Adriana María Contento, 63 años, Rosa Miguelina Figueroa, 66 años, María Laura Rodríguez, 42 años, Norma Gladys Nieto, de 61 años, Rubén Ariel Baldi, 45 años, y Benicio Baldi, 5 años.